¿Qué tal? Qué gran bendición poder compartir con todos ustedes este mensaje maravilloso acerca del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Pentecostés significa quincuagésimo o 50 y era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y yo hoy quiero invitarte para que me acompañes en esta pequeña reflexión acerca de lo que significa el Pentecostés. Vemos como primera medida que fue una promesa dada por Jesucristo para sus discípulos. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dice la palabra de Dios así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, vemos que el Señor antes de irse le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén para que recibieran la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa? Pues nada más y nada menos que se está ahora refiriendo al Consolador, a Dios mismo, viniendo a morar sobre cada creyente, sobre hombres y mujeres que habían sido revestidos, habían reconocido, habían confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el sacrificio de Jesús abrió el camino para que el Espíritu Santo pueda habitar permanentemente en el creyente, no solo para enseñarle y transformarle, sino para darle el poder que le capacitará como testigo en todo el mundo. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué gran bendición. Y qué maravilloso, mis amados, que los discípulos obedecieron a Jesús al regresar a Jerusalén para esperar que viniera el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué estaban haciendo ellos? Dice la palabra que estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué gran bendición, porque los apóstoles y los creyentes estuvieron en Jerusalén en el día de Pentecostés, esperando al Espíritu Santo, tal cual como se les había dicho. Se reunieron en un aposento alto y ellos estaban orando, adorando, clamando. Ellos estaban en un solo sentir, trayendo la presencia de Dios hacia sus vidas. Y el día de Pentecostés era una fiesta judía y ellos debían guardar esa fiesta cada año, así como la Pascua. Y entonces, mire lo que pasó mientras estaban juntos. Miremos el versículo 2 y 3 del capítulo 2 del libro de Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Esto significa, mis amados, que todos los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo, los que estaban presentes, y no solo los 11, tal y como lo había prometido Jesús, bautizó a todos los creyentes con el Espíritu Santo. Dice la palabra en el versículo 14 del capítulo 1 del libro de los Hechos, que en ese momento estaba María, la madre de Jesús, y estaban otras mujeres, y todas ellas también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esto significa, mis amados, que fue enviado del cielo para vivir en los corazones de sus hijos. Vino a habitar en los creyentes para siempre, uniéndonos a todos en Cristo. ¿Recuerdas que en la cena del Señor Jesús prometió a sus discípulos que pediría al Padre que les enviara el Consolador, quien viviría en sus hijos para siempre? Bueno, Jesús cumplió su promesa. Él siempre hace lo que dice. Y en ese día Dios envió al Espíritu Santo para morar en todos los creyentes, y así llegáramos a ser el templo de Dios en la tierra. Como individuos somos el templo de Dios, pero unidos por el Espíritu somos la iglesia de Jesucristo. Y ese Pentecostés, mis amados, fue el comienzo de la iglesia, su primer día. Desde entonces todos los creyentes del mundo entero son parte de ella. Y aquí, en este capítulo 2, es donde vemos por primera vez la palabra iglesia. ¿Y cuál fue el primer lugar donde Dios habitó aquí en la tierra? Dice la Biblia que Él estuvo en el lugar santísimo, en el tabernáculo que Moisés construyó siguiendo sus instrucciones, para que el Dios Santo habitara entre gente caída. Tuvo que crear y elaborar un sistema de leyes y sacrificios que temporalmente cubrieran sus pecados. Pero vemos que luego el Señor envió a su único Hijo para redimirnos de todo pecado, para redimirnos de toda maldad. En el día de Pentecostés, Dios vino a morar en su pueblo. Y este fue el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Desde entonces el Espíritu vive en los corazones de cada creyente. En el momento que creyó al Evangelio, el Espíritu entró a su vida. Hoy, gracias a Dios, no tenemos que esperar que el Espíritu descienda de la misma manera que fueron instruidos los discípulos. En el día de Pentecostés, el Espíritu bajó para establecer la iglesia de Cristo. Desde entonces, todo el que cree en el Evangelio recibe el Espíritu Santo. El creyente por el Espíritu Santo es parte de la iglesia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El ser llenos del Espíritu quiere decir que fueron controlados por Él. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero también quiere controlar nuestra vida y usarnos en acuerdo a su voluntad con el fin de que otros oigan el Evangelio. Cuando Cristo dio la gran comisión, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en esta promesa
de gracia cumplida, proveyó la extensión de su presencia, el Espíritu Santo, así como la extensión de las actividades misioneras de la iglesia, así como estuvo con los discípulos en Jerusalén, así estaría con ellos cuando fueran a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo se cumpliría esa promesa? Pues la respuesta está en la persona del Espíritu Santo. Jesús había dicho a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esta palabra la podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7. Cristo en su ascensión y al descender el Espíritu Santo hicieron un intercambio. Cristo cambió su presencia corporal con los discípulos en Jerusalén por su omnipresencia espiritual con sus discípulos en todo lado. Así que el Espíritu Santo se convirtió en su representante en la tierra. Así como Cristo representó al Padre en la tierra, el Espíritu ahora representa al Hijo. Entonces, tal vez algunas personas se preguntarán: ¿pero por qué le dio el Espíritu Santo a todos estos creyentes la habilidad de hablar en diferentes idiomas? Mira lo que dice el versículo 4 del libro de los Hechos, capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué gran bendición! El Espíritu Santo los capacitó de esa manera. Los capacitó de esa manera para que todos oyeran el Evangelio en su propio idioma. Y al oírlos estaban maravillados de que pudieran hablar su idioma. ¿Usted se imagina esa presencia y ese derramamiento hoy en día? Que estuvieran allí los ingleses, los italianos, los portugueses, los chinos, los japoneses, los alemanes, personas de todo el mundo, y que de un momento a otro comiencen unos a hablar en un idioma que jamás en su vida pensarían que hablarían. Y eso mismo pasó en el aposento alto, con el derramamiento del Espíritu Santo. Vino la presencia del Espíritu Santo sobre cada vida, los llenó, los ungió, los transformó, los capacitó. ¿Para qué? Para que ellos se reproducieran. Y dice la palabra que estaban atónitos, ellos estaban maravillados. Y dice el versículo 7, Hechos 2, 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La reacción de la gente fue mezclada entre sorprendidos y escépticos. Seguramente los reconocieron que eran de Galilea por la manera de vestirse. No podían entender cómo ellos hablaban sus idiomas. Otros, dice el versículo 13, mas otros, burlándose, decía: están llenos de mosto. Entonces, mientras las personas de otros países podían entenderles, los de Jerusalén no podían. Por tanto, dedujeron que estaban ebrios. Entonces, miremos, mis amados, que la presencia del Espíritu Santo de Dios en una persona puede llegar a pasar hasta por ebria. Este está loco, ¿qué le pasó? No le ha pasado nada, solamente está lleno del Espíritu Santo, está lleno con el mosto del Espíritu Santo. Entonces, miremos, mis amados, cómo
El poder de Dios fue tan grande, tan maravilloso, de que el Señor les permitió poder gozarse, poder disfrutar, poder estar allí, poder estar ellos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y esta promesa no solamente fueron para los apóstoles, para los que están en aquella época, esta promesa también es para ti y para mí. Solamente tienes que tener un corazón dispuesto para que puedas recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Él lo hará más allá de lo que podamos imaginar. Bendiciones, mis amados, les bendigo en gran manera, deseándoles a cada uno de ustedes que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose siempre sobre sus vidas. Bendiciones mil. Chao, chao.